¿Nulo el proceso penal? Nulo, evidentemente. Todo el proceso penal. ¿Castillo puede demandar al Estado? Claro, claro que sí, bajo esta perspectiva, pero yo creo que más bien el Congreso puede advertir que aquí cometió un error grave al no darle posibilidad de contradicción o garantía de derecho de defensa. Ojo, en el antejuicio. Creemos que un procedimiento donde afecte la libertad de un individuo, sea presidente o no, debe garantizarse escrupulosamente la regla del debido proceso. A mi criterio tiene que declararse nula todo el procedimiento de acusación constitucional, con lo cual debería iniciársele un nuevo antejuicio político correctamente llevado que permita al presidente de la República poder actuar debidamente y poder garantizar todo el ejercicio de derecho. ¿Nulo el proceso penal? Nulo, evidentemente. Todo el proceso penal. Que me temo que eso es lo que puede pasar en un tribunal internacional. Vamos a llegar a ese punto. Sí. Hoy contamos con la presencia del doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, magistrado del Tribunal Constitucional, para dialogar, platicar sobre un tema muy controvertido. Durante las últimas semanas se ha difundido un voto singular suyo sobre la detención legal de Pedro Castillo. De hecho, eso es lo que consignamos en el título, en el rótulo de esta transmisión en tiempo real. El doctor Gustavo Gutiérrez Tixe fue el único integrante del Tribunal Constitucional que no respaldó en su totalidad la sentencia que rechazó el habeas corpus a favor del exmandatario Pedro Castillo. Le damos la bienvenida a la tribuna de entrevistas del EP, doctor. Nuevamente por aquí luego de bastantes años. Igualmente, muchas gracias y un saludo para todos los que nos están viendo ahora. La pregunta de cajón es si la detención de Pedro Castillo, de acuerdo a su opinión, para poder contextualizar eso, ¿fue legal o ilegal? Bueno, a criterio mío, la detención ha sido inconstitucional. Ok. En razón que no se han cumplido los presupuestos que exige la Constitución para la detención de un dignatario, de un presidente de la República que tiene residencia de fuero y un conjunto de prerrogativas. Ahora, sobre la vacancia por incapacidad moral permanente, ¿no hay mayor objeción por su parte? No, porque lo que ocurre... Sino bien sobre antejuicio. Sí, lo que ocurrió en este caso, ustedes saben, es de que el presidente de la República leyó un mensaje a la nación. Correcto. Y en el mensaje a la nación dispuso el cierre del Congreso y la intervención en algunas entidades del Estado. Ese hecho definitivamente es también inconstitucional y genera una responsabilidad de tipo político y de tipo ética. Entonces, es un claro acto que genera per se una vacancia. Y una vacancia por incapacidad moral. La incapacidad moral debe también ser conceptualizada en tiempos actuales. Claro, muchos utilizaban lo moral en el siglo XIX. En el siglo XX, XXI, entendemos que lo moral en el Estado tiene un componente ético, ¿no? Es decir, el comportamiento externo de un dignatario, de un servidor, de un funcionario, de cómo debe cumplir y administrar los servicios públicos. En este caso, una persona que se ha puesto al margen de la Constitución, ha cerrado el Congreso sin tener capacidad para hacerlo, pues entonces ha incurrido en un acto de grave infracción y, por cierto, de incapacidad moral para seguir gobernando. Entonces, de esa perspectiva, todo el tribunal está de acuerdo. El presidente incurrió en una causal de vacancia, incapacidad moral, y ha sido correctamente vacado. Sobre el antejuicio político. Esa es otra cosa, porque ese mismo hecho, que es reprochable desde una perspectiva ética moral, también puede constituir o no un delito. En la tesis del Ministerio Público habría un delito. El asunto es cuál sería el delito por dar un mensaje a la nación, por leer un delito de rebelión, de conspiración. O tentativa de rebelión. Tentativa no existe, ¿no? Pero en rebelión, porque tendría que haber un acto de consumación. O sea, ¿qué es la rebelión? O sea, es alguien que se alce en armas. El que se alce en armas... ¿Los actos de ejecución no podrían subsumirse dentro de la tentativa? Fíjate que en el caso Antauro, por ejemplo, lo condenan precisamente por el hecho de rebelarse en armas, pero también por haber tomado las armas. Entonces, el tomar las armas, sustraer las armas de la comisaría, ya es el delito 1. Y el otro lado, el hecho de haber realizado la revuelta que quedó con la muerte de los policías, es un hecho 2. No es tentativa.
podría decirse ahí también que eso es tentativa, ¿no? Porque yo cojo las armas Ya. para poder levantarme, en este caso, y realizar un acto como este. Precisamente aquí es bastante extraño porque a Castillo, al final, la acusación constitucional se le hace por delito contra la tranquilidad pública, abuso de autoridad y conspiración para subvertir el orden constitucional. La conspiración, por ejemplo, necesita de un presupuesto fundamental, del concierto de dos actores. Debo entender que usted está en completo desacuerdo entonces con el pronunciamiento del doctor San Martín Castro, que desarrolla la figura de la tentativa de rebelión. Sí, totalmente. Y además, aún con eso supuestamente ese fuere la coherencia narrativa de una imputación penal, en consecuencia de lo que estamos de desacuerdo en la sustanciación de un procedimiento que no ha tenido ninguna garantía de debido proceso. Se refiere al antejuicio político. Porque claro, para poder imputarle a un presidente de la República en funciones o 5 años después de que ha dejado de ser presidente, ese plazo, 5 años, lo dice la Constitución, ese presidente tiene derecho a gozar de una prerrogativa que se conoce como el antejuicio político. Lo que ocurre aquí es que en el procedimiento de vacancia le han adicionado el antejuicio. ¿Es un antejuicio express? Pareciera, ¿no? O sea, desde las características que se han dado, no es lo mismo una vacancia que un antejuicio. Sus colegas del Tribunal Constitucional alegan de que esto es válido, es legítimo porque se vivía en un clima de anormalidad constitucional, un clima de incertidumbre en donde la defensa de la Constitución primaba. Y es que eso justificaba específicamente Por eso, este antejuicio político. Técnicamente hay una anormalidad constitucional, si quieres llamarlo así. Yo sería muy cuidadoso con ese concepto smithiano, que podría justificar un golpe de Estado también, ¿no? Lo que técnicamente aquí hay, en efecto, ¿no? Una situación grave, una situación insostenible, una situación imprevisible, y por tanto, pues no se podía cumplir cabalmente todo el procedimiento, en este caso de separación del presidente. No se cumplió todo el procedimiento, porque ni siquiera la vacancia, que requiere de un número de votos para la exoneración, se llegó a ese número de votos. ¿105 o 2 tercios? Sí, 105 para la express, para la rápida. Estamos hablando de la vacancia. No se llegó, pero eso es entendible. Es entendible por el momento. Pero a lo que quiero llegar, y para que entienda la opinión pública, que no es lo mismo la vacancia que una sustanciación de un antejuicio. La vacancia es un procedimiento más político y más discrecional. El Parlamento aparta a un dignatario porque ya no está en condiciones de ser un dignatario. En este caso ya no está en condiciones de ser presidente. Lo separa del cargo, lo saca del cargo. Entonces eso ha sido válido aún con la falta de votos para poder llegar a hacer un procedimiento rápido. ¿Por qué eso se ha convalidado? Porque sí se votó y sí se llegó a los 2 tercios para poder aprobar la vacancia por incapacidad moral. No a los 105, a los 2 tercios. Los 105 es para hacerlo rápido, o sea, para abreviar plazo. Ahí no se llegó. Pero eso es subsanable porque al votarse la vacancia sí se llegó a los 2 tercios. No sé si me dejo entender. Sí. Para hacerlo rápido se requieren 105, pero para aprobar una vacancia se requieren 2 tercios. Correcto. Y ahora con el tema del antejuicio político... Es distinto. Ahí sí es totalmente distinto. Porque como te van a imputar un delito, correcto, sí. Entonces te van a imputar un delito y va a llegar al Poder Judicial tu acusación con la tipificación de determinados delitos, con una determinación eventual de un grado de imputación que puede dar lugar a una detención, a una prisión preventiva, etcétera. Es decir, es un procedimiento no político en su totalidad, sino pues un procedimiento político y jurisdiccional, siguiendo la doctrina de Valentín Paniagua. Allí sí se requiere el cumplimiento escrupuloso de las reglas del debido proceso. Si yo quiero sustanciar un antejuicio por delitos funcionales a un presidente de la República, le tengo que dar derecho de defensa, le tengo que dar tiempo, plazo, le tengo que dar posibilidad de contradicción y le tengo que sustanciar todo un procedimiento con todas las garantías. Aunque se trate de un procedimiento en flagrancia. Ese es otro tema, ¿no? Aún se trata en procedimiento de flagrancia, el presidente está arropado de un conjunto de prerrogativas. El presidente no se le puede tratar como cualquier ciudadano. ¿Por qué? Porque se trata de la máxima figura institucional de un poder del Estado. La pregunta es... ¿Pero no había sido vacado ya? Es que el hecho de ser vacado es un tema muy aparte. O sea, el hecho de ser vacado un presidente no significa que a partir del día siguiente a ese presidente se le puede tratar como no se le trata a ningún dignatario. Todo dignatario que ha sido apartado del cargo y va a ser sujeto a un antejuicio, se le debe cumplir la regla de proceso. O sea, no tiene nada que ver una cosa con otro. Al señor PPK, también recuerdan ustedes, sí. También tuvo un procedimiento que él
propiamente aceptó porque lo iban a vacar, y después se le hizo el trámite del antejuicio. Aunque se haya convertido, como lo dice la sentencia, en un enemigo de la Constitución, desde el momento en que da el golpe de Estado. Bueno, por eso vuelvo a reiterar, o sea, aquella persona que es declarada incapacidad moral para mantenerse en la presidencia de la República, pues definitivamente tiene severos cuestionamientos con la Constitución. Yo no sé si es amigo o enemigo de la Constitución, sino lo cierto es que lo que se busca es que un procedimiento en un modelo democrático responda a determinados estándares para todos, no para el expresidente Castillo, sino para cualquier ciudadano que llegue a la presidencia de la República. Hay grados de polémica que realmente para nosotros nos parece altamente cuestionables, ¿no? Repito, convalidamos la vacancia por incapacidad moral, estamos de acuerdo, pero creemos que un procedimiento donde afecte la libertad de un individuo, sea presidente o no, debe garantizarse escrupulosamente la regla del debido proceso. Si su posición hubiera triunfado, ¿cuáles hubiesen sido los efectos jurídicos? Tendría que, a mi criterio, tiene que declararse nula todo el procedimiento de acusación constitucional, con lo cual debería iniciársele un nuevo antejuicio político correctamente llevado que permita al presidente de la República poder actuar debidamente y poder garantizar todo el ejercicio de derecho. ¿Nulo el proceso penal? Nulo, evidentemente. Todo el proceso penal. Que me temo que eso es lo que puede pasar en un tribunal internacional. Vamos a llegar a ese punto. Sí. No la sucesión presidencial. No. Porque él estaba vacado. Ya no. No. Correcto. No. Cuando se lo vaca, ¿no pierde la inmunidad? No. ¿O no? Porque la inmunidad la tiene 5 años más. Después de haber cesado en el cargo. Ya. O sea, lo hubieran puesto en libertad. Sí, claro. Ahora, me indica que esto puede, ¿teme usted que esto pueda trasladarse a un tribunal internacional? Porque ¿Eso significa que Castillo puede demandar al Estado? Claro, claro que sí. ¿Y en su demanda incluir su voto singular? Me imagino que sí, ¿no? Me imagino que sí, y bueno, veremos qué es lo que dice. Para que esto se contextualice, pedir una indemnización. No sé si el objetivo sea una indemnización, ¿no? Probablemente aquí hay un tema más importante, ¿no? Que es el destino de un expresidente, sobre todo por la imputación de hechos delictivos que pueden llevar una condena, ¿no? A mí me parece bastante forzada, y es por eso que lo dice mi voto, ¿no? De que al presidente se le pueda imputar, por ejemplo, delito de abuso de autoridad o contra la tranquilidad pública, ¿no? O sea, adicional, o sea, tienes ahí un delito de abuso de autoridad 5 años, tranquilidad pública 8 años, conspiración 15, ya tiene 30. Pero en realidad no hay conexión entre los delitos. ¿Qué cosa cometió el presidente de la República cuando mandó un mensaje a la nación? ¿Qué delito? O bien cometió, ya vamos a suponer, pues, un abuso de autoridad, o bien cometió un delito de conspiración. Pero cometer ambos, ya desde ahí hay una deficiencia técnica, que entiendo que debe haberse hecho, porque no hubo en ningún momento una defensa del presidente de la República que diga lo contrario. Bueno, pero la imputación es progresiva, ¿no? No, la imputación que realiza el antejuicio es la que va al Ministerio Público, que tiene que proceder a denunciar con el contenido de la acusación constitucional, la tipificación del delito. Uno puede sumar en el momento de, a lo largo de la investigación, uno puede sumar elementos, factores, indicios, pruebas, pero la tipificación del delito tiene que estar claramente definida desde el momento que a ti te sustancian un hecho delictivo. ¿Y puedes sumar imputaciones alternativas también? Pero eso después en un determinado momento. O sea, a ti mañana te imputan robo, no puede ser que en el camino te hagan apropiación ilícita también. O sea, tiene que haber un momento la determinación de la imputación, porque tú tienes derecho a defenderte. Tienes derecho a contradecir. Todo ciudadano tiene derecho a contradecir. Desde el primer momento tengo derecho a preparar mi defensa. Alguien podría decirle, doctor, pero a ver, si es que Castillo, en el hipotético caso de que acuda a instancias internacionales, pues nos encontraríamos en una situación en donde el Tribunal Constitucional versus, o viceversa, ¿no? Versus la Corte o la Comisión. Pero eso ocurre frecuentemente, ¿no? No es nada extraño. ¿Tribunal del que usted forma parte? Sí, claro. Es que ocurre frecuentemente porque muchos de los fallos que nosotros podemos emitir son recurribles en sede internacional. Ha ocurrido muchas veces. Y definitivamente pues hay posturas de votos distintos y que definitivamente van a tener una determinada posición en la jurisdicción supranacional. Ahora, sobre los delitos en rigor, ¿es competente el Tribunal Constitucional para analizarlo? No, pero lo que estamos diciendo, vuelvo a reiterarte,
y que de lo que sí en rigor el Tribunal Constitucional es competente es que se sustancie un debido procedimiento desde el momento mismo que cualquier persona se le imputa un determinado delito. Si a una persona se le imputa un delito, tiene que haber un grado de valoración y un procedimiento preestablecido que se cumpla sigilosamente. En este caso, te repito, no ha habido un procedimiento preestablecido que cumpla con un estándar mínimo de garantías. Si a mí me imputan un delito, una denuncia constitucional, tengo derecho a responder. Ya por eso me sacaron del cargo, ya no soy presidente, ya estoy fuera del cargo. O sea, soy un ciudadano más, pero tengo derecho a contradecir porque o puede ocurrir lo que ocurrió, que se ha convalidado una detención. Y otra cosa es ese tema de la detención. Como tú me dices, si vamos a sostener la tesis de la flagrancia, que puede ser posible. Yo no digo que no haya flagrancia, pero tampoco admito que la haya, porque es un tema que tendría que haberse debatido con mayor amplitud. Pero vamos a suponer que hay una tesis de flagrancia. En principio, un presidente de la República no se le puede detener por cualquier policía o se le puede llevar a una carceleta. La tesis de la flagrancia indica que el 89 del reglamento del Congreso no se refiere a delitos clandestinos, más no a delitos en flagrancia. No, por ende, la detención fue legal, etcétera. Así hubiera sido legal. El presidente no puede ser conducido a una carceleta. El presidente tiene que ser conducido a su fuero. Así como cuando un congresista lo detiene, tiene que llevarlo al Congreso para que éste le levante la inmunidad. En este caso, el presidente tiene inmunidad, tiene una inmunidad especial. ¿Dónde tenía que ser llevado, conducido el presidente de la República? Al Congreso de la República. El Congreso a autorizar su detención. Eso tampoco ha ocurrido. Y ahí es por eso que nosotros llamamos la atención de la policía y del Ministerio Público de haber hecho un acto arbitrario que puede inclusive tener alguna consecuencia penal, porque ha sido conducido un presidente de la República o un expresidente de la República, si usted quiere llamarlo así, de una manera irregular a un fuero que no le corresponde. Ahora, cuando menciona usted, por ejemplo, de que se lo debió llevar al fuero del que corresponde, y además su posición se sustenta en que lo que entiendo busca tutelar es la figura presidencial, más allá del nombre que pueda existir. La figura presidencial. Ahora, ¿la ausencia de persecución penal no desprestigia también la figura presidencial? La ausencia de persecución penal oportuna. Pero vuelvo a reiterar, aquí lo concreto es que ya el presidente ha sido retirado del cargo y es un ciudadano más. Ya es un ciudadano más. En consecuencia, lo que estamos hablando en la segunda etapa es de un ciudadano que no se le imputa delitos de corrupción. Se le imputa de actos políticos que son contrarios a la Constitución. Ha decidido realizar un acto político altamente reprochable. Entonces, no es propiamente un delito de corrupción, no es un delito de esa naturaleza. Es un delito que tiene incidencia de carácter político. Entonces, lo mínimo que puede hacer cualquier democracia es garantizarle un conjunto de reglas que permitan a ese dignatario poder defenderse y poder sustentar su postura. El hecho político es reprimible. El hecho delictivo debe ser materia de un debido proceso. ¿Existen esas reglas a la fecha? ¿Positivizadas? ¿De qué me estás hablando? Esas reglas, las reglas para poder, en una situación como la que vivimos el 7 de diciembre de hace algunos años, ¿existen reglas para el debido proceso en casos de golpes de Estado como los de Castillo? No, bueno, estamos hablando, repito, de un hecho, de una quiebra, de una ruptura de un orden democrático, etcétera, y por tanto el mecanismo correctivo, porque es un hecho político, es la separación del presidente. Pero para imputarle un delito tiene que haber un conjunto de garantías, eso es reglas de derecho penal. Inclusive sí está contemplado el Código Procesal Penal, porque hay reglas para el procesamiento de altos funcionarios del Estado. Estamos hablando de un presidente de la República. Estamos hablando de un presidente de la República que de algún modo tomó una decisión política. Imputarle un delito tiene que tener un conjunto de garantías mínimas. Y ahí nos ponemos a reflexionar. Conspiración requiere para un golpe, requiere pues con la concertación con alguien con capacidad de poder tomar las armas. ¿Quién más está imputado con ese nivel de capacidad como el presidente de la República? Bueno, vuelvo a reiterar. La lógica es que es jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? No está, pues. No está imputado. No está comprendido en esto. No hay nadie. O sea, ni siquiera hay un personal de serenazgo implicado en este acto conspirativo. No lo hay. Entonces, vuelvo a reiterar. No sé si habrá conspiración. No estoy diciendo que el presidente es inocente. Lo que estoy señalando es que todo eso
tiene que estar debidamente sustanciado en una acusación constitucional, que tiene que haberle garantizado todas las reglas básicas para poder adecuadamente procesarlo penalmente si es que así considere. Y ahora, con relación a la tentativa de rebelión, lo que se ha desarrollado en algunas resoluciones es que se iniciaron los actos de ejecución, ¿no? Pero no se produjo el levantamiento armado. ¿Cuál fue el acto de ejecución que se inició? El acto de ejecución, el discurso, la exhortación. Pero el Código Penal, yo ahorita, ustedes que han publicado un Código Penal, ahorita revisamos la hoja correspondiente de rebelión y ahí dice el que se alce en armas. No responde a título de tentativa. No sé, yo tengo algo de conocimiento, porque he sido discípulo de Raúl Peña Cabrera, de que los delitos son típicos y tiene que haber una estructura típica que encaje directamente un comportamiento, porque de lo contrario, realmente qué miedo que tengamos un sistema de justicia que jurisprudencialmente establezca la creación de tipos penales con las cuales te pueden llevar a la cárcel. Yo tengo que saber cuál es el delito desde que leo mi código. Si el código dice el que se alce en armas, ¿dónde está el grado de ejecución? ¿El señor fue al cuartel? ¿El señor pidió las armas a la policía que lo apoyaba? ¿Qué pasó aquí? Y ciertamente, vuelvo a reiterar, vamos a tener que tengan la razón ustedes. Para eso necesitábamos la sustanciación de una acusación condicional que le traslade toda la imputación y que se puedan defender. Pero tenemos un señor que ya está preso, que ya está con un nivel de investigación y de formulación de esta imputación, que no ha tenido una larga etapa en la cual no ha podido defenderse. Si eso hubiera sido así, Castillo hubiese llegado a la embajada de los Estados de México. Probablemente habría llegado a la embajada, probablemente estaría asilado, lo que usted considere. Ese es otro tema. Ese es otro tema diferente, ¿no? Si es que esto hubiera ocurrido, igual se hubiera podido franquear algún procedimiento de extradición. Sí, pero un magistrado constitucional tiene un doble rol, político y jurídico. Tiene que también tener una lectura política. Claro. Entonces, eso no encaja dentro de esa lectura política. Yo creo que desde el punto de vista político, entonces políticamente si hubieran actuado a través de los cancilleres, etcétera, si es que es político, porque si es jurídico, nosotros no podemos frenar un hecho para que también se dé un asilo, como en el caso ocurrió de Alan García, que se le denegó el asilo. Tiene que haber un conjunto de presupuestos para que eso pueda suceder. Y finalmente hay que entender también un tema sustancial, que me parece extraño que en el país hayamos llegado a niveles insospechados de criminalización de los procesos y las investigaciones. Las investigaciones y los procesos por regla deberían realizarse en libertad, porque no es un acto de condenatorio. Pero tenemos más de 35.000 presos en las cárceles que no tienen condenas, que tienen acusaciones penales que al final se sustancian en los tribunales judiciales y que dictan mandato de detención hasta por 36 meses sin una condena. Yo entiendo mucho esa posición y la suscribo, de hecho. La suscribo. ¿Quién no podría suscribirla? Sin embargo, fíjese, si de pronto yo hago el análisis y digo, no lo va a compartir de seguro, pero vamos, si Castillo salió, lo tuvieron cerca de la avenida Wilson, hay quienes dicen que se estaba fugando, en fin, eso es otro nivel de análisis. De camino a la embajada mexicana. Vamos, a ver, ese contexto no tendría que también eventualmente, como lo ha sido analizado por una sentencia del Tribunal Constitucional en el caso del habeas corpus, porque de lo contrario, si yo le excluyo del radar, no tendría un voto singular descontextualizado de los criterios, por eso, si es que es válida, de los hechos políticos. Si es que es válida la detención por flagrancia, que no lo estoy negando, el presidente tenía que ser conducido al Congreso. El presidente tenía que ser conducido al Congreso, sustanciarse en ese momento o dar el inicio a un procedimiento de acusación constitucional en la vía del antejuicio político. Nada de eso se hizo. O sea, en la tesis que admite la mayoría o quienes consideran que aquí también hay un hecho político, el presidente estaba fugando, etcétera. Perfecto. No lo lleva a una carceleta, es un presidente de la República. Es un presidente de la República. No nos guste o no nos guste, porque hoy en día puede ser Pedro Castillo, mañana ¿quién puede ser? O sea, hay que cuidar la institución más importante que tiene el constitucionalismo peruano, que es el presidente de la República, aún que elegimos siempre mal, usualmente, pero es una institución tutelar en nuestro sistema político. Nosotros jamás vamos a poder ir a un modelo parlamentarista, no vamos a poder ir a una monarquía. Aquí nosotros tenemos un presidente de la República desde la fundación del país. Por lo tanto, tiene que estar arropado de un conjunto de garantías. Aunque en los hechos parezca ser lo contrario.
Pero es que o sea, digo, ¿ustedes creen que podría el Congreso gobernar? ¿Un parlamentario podría ser presidente del Perú? ¿Los parlamentarios podrían entre ellos designar al presidente de la República? ¿Podríamos tener un rey? Nosotros tenemos una figura civil que es un presidente con un periodo determinado. Y mal que bien, no solamente es culpa de la figura presidencial, también de los errores políticos que tenemos en nuestro sistema. Es de todos los ciudadanos, hasta el ciudadano, cualquier ciudadano que no se pasa una luz roja, por ejemplo. Definitivamente hay una falta de conciencia cívica, pero eso no significa que menoscabemos algunos temas sustanciales que tenemos que aprender a resguardar. Los derechos fundamentales son de todos. La regla de debido proceso están ligados a la pérdida de libertad o el estatus de un ciudadano. Eso es trascendental, es fundamental. Y las instituciones también tienen un conjunto de prerrogativas que tienen que cumplirse y eventualmente evitar cualquier tipo de abuso. En su voto usted exhorta al Congreso de la República a tomar medidas correctivas, ¿correcto? Sí, claro. Sí. ¿Cómo debe ser leído eso? Yo creo que de aquí en adelante. Yo creo que debiera hacerse un nuevo juicio, un nuevo proceso de acusación condicional al expresidente Castillo. Yo creo que, aunque haya una sentencia del Tribunal Constitucional que es un órgano de cierre mayoritario. Bueno, ya, pues, es mi sugerencia, ¿no? Es mi sugerencia, probablemente yo soy el único que votó bajo esta perspectiva, pero yo creo que más bien el Congreso puede advertir que aquí cometió un error grave al no darle posibilidad de contradicción o garantía de derecho de defensa, ojo, en el antejuicio. Pero eso no sería retroactivo bajo ninguna circunstancia. Podría ser, bueno, ha habido casos. ¿Por qué podría ser? Porque el caso, por ejemplo, de los terroristas, con la sentencia Tineo Cabrera, muchos que fueron condenados por terrorismo, se les hizo nuevos procesos y ni siquiera salieron de la cárcel. ¿Había una sentencia del Tribunal Constitucional, claro, un órgano de cierre? El caso Tineo Cabrera. El caso de las leyes antiterroristas. Porque por las leyes antiterroristas muchos fueron condenados por apología del terrorismo, etcétera, y luego después hubo una sentencia del tribunal que finalmente lo que hizo fue que se iniciaran nuevos juicios, jueces sin rostro. Personas que fueron condenados con jueces sin rostro tuvieron nuevos juicios. Entonces, en este caso también podría sustanciarse una nueva acusación. Alguien podría decir que está demarcando la estrategia. Bueno, tú me estás preguntando, ¿no? Estoy defendiendo mi voto. Estoy defendiendo mi voto porque yo sé el que he votado y bueno, creo que me corresponde, ¿no? Defender mi voto y mi preocupación. Porque lo mío es una preocupación institucional. Por la investidura presidencial. Claro, porque lo que pasa es que yo he sido formado en el Congreso. Yo he tenido más de casi 20 años como funcionario asesor parlamentario. Y de alguna forma entiendo que las instituciones tienen que también resguardar la majestad de las instituciones. Que eso es trascendental en cualquier democracia. O sea, el presidente Trump, al presidente de México, etcétera, igual se les puede imputar un conjunto de hechos, pero no creo que se le menoscabe la posibilidad de poder ejercer un derecho de defensa desde el momento mismo que se le imputa algún acto de índole delictivo. Bien, doctor, muchísimas gracias por su participación en esta secuencia de entrevistas.